Muy buenas tardes para nosotros, buenas noches para usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ricardo, me acompaña Diego y Jesús. Hacemos Ciudad Deportiva en la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Le agradecemos la deferencia de poder hablar con nosotros. Al contrario, con mucho gusto. Bueno, Ángel, la idea por ahí también es hablar un poquito de su trayectoria, pero aprovechando sus vastos conocimientos, hablar de todo lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol. Me imagino que vio la exhibición futbolística de España frente a Italia el día sábado. Sí, así es, sí. Y el partido que fue, sobre todo el primer tiempo, cuando todavía el partido estaba por resolverse, ¿no? Después ya España aflojó un poco y dejaba pasar el tiempo, ¿no? Pero al principio, el primer tiempo fue un juego exquisito del equipo español. Daba la sensación que le iba a costar mucho el recambio, pero aparecieron los Isco, los Alcántara. Me imagino que como futbolero y como con el paladar futbolero que usted tiene, es un placer ver a un equipo que juega así en este nivel contra un gran equipo, especialmente en el primer tiempo, como usted lo dijo. Sí, así es. Lo que ocurre es que España hace mucho tiempo que está en un trabajo coordinado con los jugadores de las secciones inferiores de la selección, y todos juegan a este estilo. Todos tienen la misma manera de jugar, y por lo tanto la etapa de transición que está cumpliendo ahora no lo siente tanto, porque efectivamente aparecen jugadores como los que vos nombraste, que son del mismo estilo, y además del talento que tienen, ¿no? Pero ya vienen jugando así de hace muchos años, ¿no? En años anteriores se hablaba mucho, se relacionaba España con la furia, con el ímpetu. En los últimos años hubo un cambio positivo en lo que tiene que ver con el fútbol español, en su selección, en tratar de jugar de otra manera, a la Argentina, si se quiere. ¿Usted comparte esta visión? Sí, hace mucho tiempo ya que se abandonó eso de la furia. Eso fue un concepto que impuso el franquismo, ¿no? Sí. Y en realidad no tenía nada que ver, porque la furia es un estado de ánimo en todo caso, nunca podía ser un estilo de juego, ¿no? Pero efectivamente, a partir de esta generación que apareció con Xavi, con Iniesta, con Piqué, con Busquets, con todos esos jugadores que aparecieron en el Barcelona, impusieron otra manera de jugar, ¿no? Digamos, con más atención a la calidad de los jugadores y no a jugar a cualquier cosa. Y eso, además de grandes resultados, le dio a España un prestigio, ¿no? Y la admiración de todo el mundo por la manera en que jugaba. Y como vos decís, también la envidia nuestra, porque más o menos ese era el estilo del fútbol argentino hace muchos años, ¿no? ¿Y cree que por ahí el tema de la locura, por el resultado, la influencia mediática, qué pasó para que con el fútbol argentino se haya perdido esa esencia que teníamos y ese paladar por el buen fútbol que siempre nos caracterizó? Y no es una sola causa. Sí. Hubo muchas cuestiones que derivan en que Argentina ahora no tenga ningún estilo, ¿no? Digamos que hace unos años se respetaba el contrato de todos los entrenadores de la selección. Sí. No echaban a ninguno. Y a partir de Batista, que fue en una Copa Sudamericana, que le habían renovado un mes antes o unos días antes y lo echaron, a partir de ahí ya es cualquier cosa, ¿no? El fútbol argentino, y tampoco hay una línea en las divisiones inferiores de la selección, ¿no? Cada uno juega a lo que sea. Sí. Entonces es un desbarajuste desde el punto de vista dirigencial y también por otras cuestiones también, pero Argentina terminó siendo cualquier cosa, y en esta eliminatoria hay 3 entrenadores, ¿no? Claro, sí. Martino, Bausa y ahora Sampaoli, lo cual es una barbaridad, ¿no? ¿Cree que el fallecimiento de Grondona, lejos de solucionar el problema de fondo que tenía el fútbol argentino, terminó profundizándolo? Sí, digamos que ya era siempre un desastre desde el punto de vista dirigencial, ¿no? Y ahora continúa de esa misma manera, ¿no? Los dirigentes de la AFA
están haciendo verdaderos escándalos en la dirección del fútbol argentino. No tienen ningún criterio de respeto al juego, ni de respeto al público, ni nada. Fíjense, cuando convocan a presentar proyectos para dirigir la sub-20, creo, sub-18, sub-20, sí, se presentan 40 proyectos, se eligen un entrenador que no había presentado ningún proyecto. Eso es más que una desprolijidad, es un síntoma del desbarajuste. Y una falta de respeto para los que presentaron. Del fútbol argentino, ¿no? Claro, y una falta de respeto para los que presentaron. Sí, una falta de respeto a todo, al fútbol y a todo, ¿no? Es una broma. Sí. El hecho de elegir el presidente, 75 electores, y la cosa salió 38-38, sí. otra falta de... Sí, otro sí, síntoma más sí, que nada, ¿no? Sí. Hablando del fútbol argentino, ¿por qué ningún futbolero, nosotros los futboleros argentinos, no podemos olvidar aquel brillante Huracán del 2009? A ver, le cuento una anécdota. Yo soy simpatizante de Colón y peleó con Huracán hasta las últimas fechas, terminó tercero, pero sin embargo no quería que Huracán perdiera, yo quería que Huracán sea campeón. ¿Por qué cree que la gente adoptó a Huracán como propio en ese año? Porque todos tenemos ese estilo, todos tenemos ese gusto por el fútbol. Entonces cuando aparece un equipo que responde a lo que nosotros sentimos, pues somos hinchas de ese equipo. A mí también me pasó muchas veces, ¿no? Cuando hay un equipo que juega bien en cualquier parte del mundo, pues yo soy hincha de ese equipo. Sí. Ahora, por ejemplo, me gusta que gane el Madrid, porque juega muy bien al fútbol el Real Madrid, ¿no? Y unos años atrás me gustaba que gane el Barcelona porque jugaba bien. Y con ese Huracán pasó lo mismo, ¿no? Respondía al sentimiento de la mayoría de la gente en Argentina, y toda esa gente estaba deseando que gane Huracán. Sí. ¿Y qué tenía Huracán más allá de los extraordinarios jugadores que tenía? Recuerdo a usted en el Museo de la Memoria, en la Sexma, yendo con los jugadores como que si fuese un maestro, un director de escuela. Me imagino que había una relación de mucha empatía entre los jugadores y el cuerpo técnico. Sí, además de muy buenos jugadores, eran muy buenas personas. Esas cosas que ocurren de vez en cuando, que se presentan, circunstancias que coinciden, y todo hace que finalmente ocurra lo que ocurrió con ese Huracán, ¿no? Efectivamente, eran muy buena gente y muy buenos jugadores de fútbol. Y entonces, bueno, disfrutamos mucho, a pesar de que duró muy poco, ¿no? Porque fueron solamente un campeonato corto, ¿no? 19 partidos, nada más. ¿Cree que hubo mala intención en la jugada polémica que todos recordamos, que fue un error arbitral y nada más? Yo en principio pensé que había sido un error. Después me han dado infinidad de datos y ahora tengo los indicios suficientes como para sospechar de que no fue involuntario, ¿no? Que fue algo, digamos, que lo más turbio, lo más tremendamente, digamos, mafioso del fútbol argentino, se puso en marcha en aquel momento para impedir que Huracán ganara y para permitir que ganara Belsancio. ¿Y qué intereses usted ve que pudo haber molestado o perjudicado si Huracán salía campeón? No, yo no creo eso. Simplemente creo que bueno, que Vélez, la gente de Vélez, los dirigentes de Vélez, no sé quién, digamos, y utilizaron lo que tantas veces usó en Argentina, por otra parte. No es la primera vez ni la última que ocurre en Argentina, ¿no? La corrupción está a la orden del día en el fútbol argentino. Y eso fue un acto más de esa corrupción, ¿no? ¿Y se arrepiente de haberse quedado unos meses más en Huracán después que se le haya desarmado el plantel prácticamente por completo? Recuerdo el primer partido, ni siquiera le alcanzaba para completar el banco. Sí, no es que me arrepienta, es que digamos que fue la gente la que me impulsó a quedarme. La gente iba a los entrenamientos y inclusive hasta mi casa, eran manifestaciones para que yo me quedara, y yo me quedé, pero yo ya no tenía la misma fuerza porque
me dolió muchísimo que eso se hubiera desbaratado y no hubiéramos tenido la oportunidad de la revancha, ¿no? De jugar otro campeonato, ¿no? Eso me dolió mucho y yo en realidad no estaba en condiciones de seguir. ¿Cómo era su relación con Carlos Babington? No, muy buena. Yo nunca tuve nada con Babington. Al contrario, siempre soy un agradecido porque fue él, inclusive en contra de muchos de los miembros de la comisión directiva, que me lo han dicho ellos mismos, el que me llevó a Huracán y por lo tanto permitió que yo disfrutara de algo que había soñado toda mi vida, ¿no? De tener un equipo con esas características. Y me imagino que el cariño que le dé demostrar las veces que viene a la Argentina y que va a la cancha Huracán debe ser muy emocionante para usted por parte del público del Globo. Sí, así es, sí, es algo conmovedor porque ya han pasado muchos años y ahora hace poquito estuve en la cancha de Huracán, bueno, cuando fui a Argentina, y bueno, y es un cariño y un afecto, digamos, que realmente me asombra y me conmueve, ¿no? Hoy en el inicio de la entrevista hablaba de, bueno, la influencia del franquismo en lo que tenía que ver con la furia. ¿Quedan todavía en la sociedad española o en lo que tiene que ver con los medios de poder vestigios de aquel franquismo tan nefasto para la historia de la humanidad? ¿Existe? Perdón, no te entendí. Si existen aún en la sociedad española vestigios o influencias que aún queden del franquismo, de esa etapa tan nefasta para la historia de la humanidad. Sí, claro que quedan, claro, naturalmente fueron 40 años, no fue un día, eso por supuesto que ha hecho muchísimo daño a la sociedad española. Fue una dictadura que se prolongó por varias generaciones, y eso no se va de un día para el otro, por supuesto que sí. ¿Y por qué cree que no se ha podido lograr que se repare con justicia, como se hizo sí aquí en Argentina, allí en España? Precisamente por eso, porque el Partido Popular es, digamos, la continuidad del franquismo, ¿no? Es la continuidad de la ideología franquista dentro de un régimen democrático como es España, sí. ¿no? Pero todavía tienen esa forma de pensar y de defender. Todavía están defendiendo el franquismo muchos de los dirigentes del Partido Popular y por lo tanto no permiten que se juzgue, no permiten que haya una reparación histórica de todo el daño que hizo esa dictadura franquista fascista, ¿no? Una dictadura fascista que lleva el nombre de Franco, ¿no? Claro, y ¿qué es verdad, es un mito que Real Madrid era siempre permanentemente favorecido por los arbitrajes y por determinadas decisiones durante el periodo de Franco? No, eso no es cierto. Lo que sí que como todos, el franquismo utilizó a ese equipo porque era un equipo maravilloso, que ganaba siempre en cualquier lado y que jugaba y que encandilaba a todo el mundo. El franquismo lo utilizó, pero no que gracias al franquismo ese equipo hizo lo que hizo, ni mucho menos. No, sí, imagino que Puskás... En ese equipo estaba Di Stéfano, Puskás, Gento, Copa, yo qué sé, había jugadores de un nivel extraordinario, y el franquismo trató de utilizarlo como hacen todos los gobiernos, que sean dictatoriales o no, siempre utilizan al deporte para promocionarse y sobre todo a los ganadores, ¿no? Recién hablaba de que le gusta hoy actualmente el Real Madrid y como que se ha hecho hincha del Real Madrid por cómo está jugando actualmente. ¿Qué opina de Zinedine Zidane, este técnico que llegó con algo de muy ídolo de Real Madrid, cierto, pero por parte de los medios y por la afición en general, con un poquito de desconfianza porque no tenía antecedentes? ¿Qué opina sobre el desenvolvimiento de Zidane en el Real Madrid? Bueno, que le dio naturalidad al juego y al equipo. Sí. Se hablaba de que era un equipo lleno de estrellas y que era muy difícil de manejarlo y que era muy difícil de conducirlo porque, en fin, todas las cosas que se dicen. Y sin embargo, Zidane llegó y le dio a todo eso un toque de naturalidad. Todo es natural y el juego también.
Es decir, no son de esos entrenadores que están obsesionados con las computadoras ni con las estadísticas, sino con el juego. Digamos que le abrió la jaula a estos jugadores, y los jugadores en libertad, como tienen alas, como tienen calidad, vuelan y se divierten y juegan y disfrutan del juego, ¿no? Eso es lo que hizo Zidane. En cuanto a la desconfianza, también Guardiola generaba esa desconfianza porque decían que era muy nuevo y que había dirigido solamente en las divisiones inferiores, y sin embargo resultó el mejor entrenador de la historia del Barcelona, y Zidane está siendo el mejor entrenador o uno de los mejores entrenadores de la historia del Madrid, ¿no? La apuesta está ahí, es decir, la clave está ahí, en que la frescura de cada jugador, de cada crack, pueda romper cualquier estructura de cualquier entrenador. Es mucho más importante para usted la iniciativa propia de un jugador de gran categoría que cualquier estructura táctica, ¿es así? Bueno, naturalmente que hay un orden y que los jugadores tienen que respetar un orden, sí, eso por supuesto, ¿no? Pero sin duda los que deciden son los jugadores, y Zidane confía en los jugadores, y entonces bueno, hay otros que confían en la estadística, en las tácticas, en los números, en cosas raras, y sin embargo Zidane confía en la calidad de los jugadores, y la cosa tiene este resultado, ¿no? Son grandes jugadores, son cracks, la mayoría de ellos, pero también estaban con Benítez, con Rafael Benítez, que tiene otro criterio y que, digamos, que trataba de esquematizar mucho, que confía mucho en las computadoras, y el jugador no se sentía cómodo, y el Madrid no jugaba bien. Y con Zidane es todo lo contrario, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, Ángel. Jesús te saluda. Hace poco tuviste un encuentro con Juan Román Riquelme, ¿es verdad? Sí, sí. Sin dudas hablaron de fútbol. Ah, bueno, sí, Riquelme y el Chelo Delgado estuvieron acá en Madrid y tuvieron la deferencia de llamarme por teléfono para juntarnos y para ir a comer, y estuvimos como hasta las 7 de la tarde, o más tarde, ya ni me acuerdo, comiendo en un restaurante de acá de Madrid, y disfrutando efectivamente de la charla del fútbol y de la amistad que tenemos, ¿no? ¿Juan Román quiere ser técnico? No lo sé, yo creo que por ahora no. Eso le pregunté, y además no solamente le pregunté, sino que le pedí que sea técnico, porque digamos que para mí es necesario que la gente que tiene ese concepto de fútbol continúe en el fútbol. Pero bueno, aparentemente por ahora no tiene intención de ser entrenador, ¿no? Muy buenas tardes, Ángel. Diego le habla. Si bien nosotros conocemos las características de los equipos que usted ha entrenado y sabemos que se basan en el buen trato de la pelota, quería hacerle una pregunta. ¿Qué es jugar bien al fútbol para usted? Es una pregunta que hace mucho tiempo que por suerte no tengo que responder, y respondo con lo siguiente. Agarrá un video de la selección española de hace unos años, o del Barcelona de hace unos años, y eso es jugar bien. No hace falta que... Lo que pasa es que hace mucho tiempo esa pregunta nosotros no la hacíamos nunca. Esto es índice de que algo pasa, de que hay alguna crisis, porque nosotros le decíamos a los amigos, o los amigos te decían, vamos a ver a tal equipo que juega bien, y entonces nosotros no le decíamos a mi amigo, a ver, sentate ahí y explícame qué es jugar bien, porque ya sabíamos lo que era jugar bien. Pero ahora hay una gran confusión, es verdad, y no está muy claro qué es jugar bien, como tampoco está muy claro qué es ser una buena persona, y bueno, eso sí, es índice de que hay una crisis de valores y que algo está fallando, ¿no? Cuando usted dirigía a River principalmente, que cuando más expuesto estaba, daba la sensación de que cierto sector de la prensa estaba agazapado, tratando y esperando que cometiera algún desliz para salir a pegarle. ¿Por qué cree que venía, de dónde cree usted que venía tal ensañamiento? Mirá si será viejo eso, que hay una frase en un tango de Discépolo, que dice que la gente es brutal
y siempre odia al que sueña. Ocurre siempre, acá también. Acá están esperando que la selección española empate 2 partidos para decir que ese fútbol no sirve. Sí. Y están esperando ahora ya mismo. Están aprovechando que en el Manchester City Guardiola no le toca ganar, claro, para decir que ese fútbol de Guardiola no sirve. Y también lo estarán esperando a Zidane, aunque por ahora el Madrid vende, porque hace mucho que no jugaba así. Pero cuando se acostumbren le van a empezar a decir lo mismo. Esto es así, siempre al que trata de que algo sea mejor, están esperando que fracase para decir que todo es igual, que todo es una porquería, ¿no? ¿Cree que Eso, ya te digo, mirá si será viejo, que está en un tango de Discépolo, Sí, de los años 40, ¿no? ¿Cree que producto de la mediocridad, la envidia, algún que otro interés, a qué se debe usted, piensa? También es algo bastante complejo. Yo creo que nosotros vivimos hace mucho tiempo en una sociedad que digamos que el valor supremo es tener plata y ser famoso. Y entonces todo lo demás, y no importa cómo. Y en el fútbol igual, ¿no? Y en la literatura lo mismo. Si haces un libro y vendés 200.000 ejemplares, nadie va a preguntar si ese libro es bueno o es malo. No. Y si haces una película que la va a ver mucha gente, se dice que es buena. Y en el fútbol igual, si ganás está bien. Y si tenés plata también está bien, está todo bien. Nadie pregunta cómo hiciste la plata, ¿no? Claro. Entonces vivimos en esos valores y se trasladan a toda la actividad que tenemos, ¿no? ¿Cómo se explica o cómo lo explica usted este momento de la selección holandesa que brillara ni más ni menos que hace 3 años en el Mundial y hoy está penando con un pie y medio afuera del Mundial? ¿Por qué cree que le cuesta tanto los recambios a selecciones que han sido tan buenas como Holanda? Porque han tenido la suerte de tener generaciones que han salido juntos, grandísimos jugadores en la época de Cruyff, en la época de Van Basten, con Gullit, Van Basten y toda esa gente, y más tarde también en la época de los que dirigía Van Gaal, con esos grandes jugadores, que tuvo también en esa época, que Celaya salió campeón de Europa, y ahora no tiene esos jugadores. Ahora no, las nuevas generaciones no son de la misma calidad, y por lo tanto pues está sufriendo esa falta de calidad en los jugadores. Es muy simple, ¿no? Por cuestiones generacionales, quienes estamos aquí no hemos visto jugar a Johan Cruyff. ¿Qué nos podría decir de este extraordinario jugador holandés? ¿Qué característica usted resaltaría por encima de las otras? El conocimiento del juego que tenía, ¿no? Era un jugador que sabía todo, cómo había que hacer en cada momento del partido y en cada lugar de la cancha. Y además de la técnica que tenía, ¿no? Tenía una técnica exquisita y tenía una enorme personalidad, ¿no? Entonces se juntaba todo. Tenía gran técnica, gran personalidad y gran conocimiento del juego. Entonces era un jugador sensacional, extraordinario, completísimo. Eso era Johan Cruyff, ¿no? Cuando la selección argentina partió rumbo a España, lo daban todos como uno de los principales candidatos. ¿Fue una gran decepción para todos la participación en ese mundial? ¿De qué habla? ¿De qué mundial? De la selección argentina en España 82. Sí. Bueno, efectivamente, claro, porque se había juntado además de los jugadores del 78 a Maradona, ¿no? Sí. Bueno, Maradona, Barbas, Ramón Díaz, Calderón y todos esos jugadores que venían de los juveniles. Valdano. Valdano también. Sí. Bueno, Valdano sí también. Valdano no estaba en el 78, ¿no? Efectivamente, bueno, y eso resultó que les tocó perder, ¿no? Y digamos que salvo los primeros partidos, el primer partido que perdió injustamente, ¿no? Con Bélgica. Y después no hizo mal partido con Brasil y con Italia tampoco, pero bueno, tampoco hizo buen partido, ¿no? Y efectivamente fue una selección que decepcionó porque todos esperábamos mucho más, ¿no? Mucho se comenta y se dice que jugadores cuando llegaban a España se fueron de la Argentina con una sensación de guerra ganada y llegaron a España y se encontraron
con otra realidad y que eso los golpeó anímicamente. ¿Fue tan así? No. Lo que sucede es que a veces las cosas no salen como se proponen, ¿no? Simplemente. Siempre hay que encontrarle una explicación a algo que muchas veces no la tiene. A mí me ha pasado como entrenador de tener que responder por qué el equipo jugó así de mal. Y yo no sé por qué jugó mal, porque ese día salió mal. Y eso yo creo que a Argentina le ocurrió eso, no estuvo bien. También me acuerdo de Francia, después de ser campeón del mundo, fue una Copa de Europa, y digamos que no se clasificó para la siguiente ronda, inclusive no hizo ningún gol. ¿Y qué pasó? Eran los mismos jugadores, porque ese día, ese campeonato le salió mal y nada más, ¿no? ¿Cree que un país como Argentina tiene menos inconvenientes a la hora de un recambio que una Italia, una España, una Francia, una Holanda? No, ¿por qué? No, porque hay más, se nota por lo menos que hay mayor abundancia de jugadores aquí en el fútbol argentino, ¿o no es así? No, claro que no. También hay grandes jugadores en casi todo el mundo, ¿no? Fíjate en España, la cantidad de jugadores que hay, ¿no? Inclusive, si vos ves la Sub-21 de España, que la vi justamente contra Italia, y fue muy parecido a la selección mayor. Y hay jugadores muy jóvenes y muy buenos, inclusive detrás de Asensio y detrás de Isco, que son la revelación en este momento. Hay jugadores jóvenes que son de una gran calidad, ¿no? Eso son por momentos, por etapas, por rachas, que se juntan generaciones, y ahí en otros momentos no. En Barcelona, fíjate, después de Xavi, Iniesta, Busquets y toda esa gente, no salió más ningún jugador. Los clubes priorizan nivel, ¿no? Los clubes priorizan las canteras, trabajan bien las canteras allí en España. Aquí en Argentina se destruyó todo lo que es estructura de divisiones inferiores, principalmente en AFA, con la ida de Peckerman y Tocali. ¿Cómo se trabaja actualmente en lo que tiene que ver con las fuerzas básicas en España? En la selección se trabaja muy bien. Sí. Y en los demás clubes, en algunos se trabaja muy bien y en otros no. Pero hay algunos que se trabaja bien, sí. No hay una norma general, pero sí en la selección. En la selección es un trabajo a favor de este estilo de juego, y bueno, y ahí se trabaja bien. Evidentemente no siempre aparecerán jugadores del nivel de Iniesta o de Xavi, pero sí jugadores muy buenos, ¿no? Como está ocurriendo ahora. Hace no muchos años usted dirigió en un universitario y le tocó ser campeón allí. ¿Qué nos podría decir del fútbol peruano? Del fútbol peruano, que tiene muy buenos jugadores y muy malos dirigentes. Mientras yo estuve, ¿no? Hace mucho tiempo que no estoy, y ahora no sé si eso cambió. Era muy mala organización y muy malos dirigentes. Precisamente nosotros, el universitario, todavía se recuerda aquel campeonato, porque cobramos los 2 primeros meses y después no cobramos más. En toda la temporada desaparecieron los dirigentes, y los jugadores y el cuerpo técnico nos mantuvimos unidos y resolvimos seguir jugando y fuimos campeones, y por eso se recuerda tanto ese campeonato todavía en Perú, ¿no? Claro. Eso es lo que te puedo decir. A mí me tocó dirigir jugadores de una categoría humana y profesional extraordinaria, ¿no? En un universitario. Por ejemplo, para estar toda la temporada sin cobrar y rendir al máximo, eso es la única vez que me pasó en mi vida, ¿no? Mucho se habla también de lo que tiene que ver, hablamos hace muy poco con referentes del fútbol colombiano, del fútbol peruano. ¿Cree que lo que está faltando generalmente en América Latina es priorizar el trabajo y verlo como una oportunidad para poder tener mejores condiciones económicas en el futuro, trabajar con las inferiores? Pues claro que sí, eso es primordial. Esa es la mejor inversión, y ahí tienen que estar los mejores entrenadores, cosa que los clubes no lo cumplen nunca, y generalmente en el fútbol argentino, de lo que yo conozco, no les importa en absoluto. Y los jugadores que salen a pesar de las estructuras y a pesar de la forma de formar los que tienen abajo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Usted ha jugado solamente en Olimpo de Bahía Blanca, es así? Jugué en Villamitre primero, en Bahía Blanca, en el Clásico. Fui a Olimpo, sí. Uh-huh. ¿Y cómo era usted como jugador? ¿Qué nos podría decir? Muy poco se conoce de usted como futbolista. Buenísimo era. Sí. Total, ¿quién me lo va a desmentir? Maradona no le alcanzaba. No, para el medio era buen jugador. Sí. Pero para el medio, después Sí. yo jugué ahí, era un jugador de provincia. Sí. Jugué también en la selección de Bahía Blanca, porque antes había campeonatos argentinos. Sí. Y entonces había selecciones que se formaban, ¿no? Bueno, Roberto Fontana Rosa... Bueno, para el medio era buen jugador, pero nada más que eso. Roberto Fontana Rosa decía que él hacía los mejores goles, los mejores gambetas hasta que se despertaba. Me imagino que leyó mucho al escritor rosarino. Sí, por supuesto, sí, era amigo mío también. ¿Sí? O mejor dicho, yo era amigo de él. Y sí, hablamos mucho personalmente, y acá en Madrid, en Buenos Aires y donde nos veíamos, ¿no? ¿Le consume mucho literatura en lo que tiene que ver con cuentos de fútbol, con historias relacionadas con el fútbol? Si me gustan mucho. Sí, si consume, si le gusta leer mucho, sí. Sí, me gusta mucho, sí. Inclusive, últimamente han tenido unos compañeros una iniciativa muy buena. Hicieron un libro que ustedes lo habrán leído, Pelota de Papel, Sí. que son cuentos que intervienen jugadores de fútbol, ¿no? Uh-huh. Son jugadores que han escrito cosas de fútbol y es un libro delicioso en realidad. Leyó, me imagino, Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano. Ah, sí, bueno, ese es uno de los mejores libros de fútbol que yo he leído, ¿no? Uh-huh. Donde es muy... Eduardo era un hombre, tuve la suerte también de tener su amistad, y era un hombre de fútbol. Él decía que era un hombre de fútbol y que, bueno, que también hacía otras cosas, pero fundamentalmente era un hombre de fútbol. Y que él mismo decía que no había sido jugador de fútbol porque era muy malo, era uno de los peores jugadores que le había visto en su vida. Uh-huh. Y que solamente era muy bueno cuando soñaba. Bueno, ahí está. Sí, y bueno, me imagino que leyó Las Venas Abiertas de América Latina, una de las obras máximas de la literatura universal. Sí, que todavía está vigente, ¿no? Lamentablemente lo hizo hace como 40 años y todavía ese libro está plenamente vigente, ¿no? Uh-huh. Ángel, ¿cuánta influencia tiene un técnico para vos en un equipo? Y tiene mucha influencia, sobre todo ahora. Antes no tanto, porque antes había más jugadores que sabían jugar al fútbol. Entonces los veteranos iban guiándote cuando uno aparecía, ¿no? Pero ahora, como eso se fue perdiendo, el entrenador tiene un papel fundamental. Y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Fíjate lo que hablábamos de Zidane, o lo que sucede con Guardiola. Entonces, digamos que el entrenador puede ayudar al jugador a crecer, a ser mejor y en defensa del buen juego, o puede perjudicarlo. Yo creo que tiene una tarea sumamente importante, yo diría fundamental. Ángel, hacerle otra pregunta. Si a usted le dan a elegir de su equipo, ¿usted prefiere jugar con un enganche o con 3 puntas bien definidos? Según los jugadores que uno tenga, ¿no? Porque eso, digamos que a mí me gustaría mucho jugar con punteros, con extremos o con wings, como decíamos antes, pero hay veces que me tocó jugar así, otras veces no. En ese Huracán jugaba con un delantero solo y con 2 enganches, que eran Pastore y Federico, ¿no? Y bueno, y después los volantes que se unían. Según, yo creo que es la característica del jugador el que te va indicando de qué manera tenés que jugar. ¿Cuál? Pero siempre respondiendo a un consejo que me dio Menotti cuando yo empecé a entrenar. Me dijo, Ángel, siempre los mejores adentro de la cancha. Y eso es lo que hay que tratar de hacer, ¿no? Tratar de coordinar, como el famoso Brasil que puso 5 números 10 adentro de la cancha, ¿no? Los ubicó y porque eran los mejores, ¿no? ¿Cuál era la función principal de Federico Nieto en ese equipo? Parecía que a veces quedaba a contramarcha de todo lo que era el toqueteo del mediocampo para arriba. Sí, pero Nieto cumplió una tarea fundamental, ¿no? Porque sí. Él
se movía, no era uno de esos delanteros que estaba estático en el medio del área, sino que fabricaba espacios, que se mostraba, que siempre estaba dispuesto a recibir el último pase. Era un jugador muy importante y que no lo fue más porque yo tendría que haberlo apoyado más. Yo no lo apoyé lo suficiente y porque si no tendría que haber rendido más. Eso fue uno de los errores que yo cometí en aquel equipo, ¿no? Riboira, Héctor Riboira, quien fue su sucesor, en un momento cuando el plantel ya se había desmembrado y estaba a cargo del equipo, dijo el tiki-tiki acá se terminó, pero no en mal sentido ni defenestrando su trabajo, sino diciendo una realidad que no tenía esos jugadores. Sin embargo, fue tergiversado por los medios y fue muy castigado por la hinchada de Huracán. ¿Qué opina de esa situación? ¿Se pudo comunicar en algún momento con Riboira? No, antes sí, antes antes de que fuera entrenador de Huracán, sí que nos habíamos visto algunas veces y yo sé que es un entrenador que le gusta el buen fútbol también. Efectivamente, lo dijo en ese sentido y se tomó mal, se tomó como si él se hubiera menoscabado aquella etapa de Huracán. Evidentemente no fue así, pero son esos malentendidos que ocurren a veces, de vez en cuando, y que traen malas consecuencias, ¿no? Ángel, ¿hincha de qué club? ¿Yo de qué club soy? Sí. Yo soy de dos clubes, de Villamitre y de Huracán. ¿De Huracán se hizo de grande? Sí, de Huracán me hice cuando estuve ahí en Huracán, por el cariño de la gente, por todo lo que recibí, por todo lo que viví, que para mí fue inolvidable, fue lo más lindo que me pasó en el fútbol, y me pasaron cosas también muy lindas en otros equipos. Como Racing, por ejemplo, en Real Madrid, en Universitario de Lima, pero eso fue algo especial. ¿Qué fue tu paso por Racing, justamente? Inolvidable, ¿no? Porque cuando uno pasa por un equipo de esa naturaleza, no permanece indiferente. El equipo del 98 en Racing fue un equipo también muy, muy bueno, que jugó muy buen fútbol y que tuvo la mala suerte de que justo ocurrió la quiebra en ese momento del club. Entonces ahí hubo, digamos, un desconcierto muy muy grande en ese momento, ¿no? Pero era un equipo con el Chelo Delgado, con Diego Latorre, con Matute Morales, con el Mago Capria, con Pablito Michelini, con Úbeda, monstruos. Bueno, con todos los muchachos, ¿no? Que también gente que jugaba muy bien al fútbol y muy buena gente también, ¿no? Estuvo Tete Quirós también, un tiempo en ese equipo, después se lesionó. O sea que también ahí disfruté mucho del fútbol y de la relación con esos jugadores, ¿no? ¿Cree que bajaron la palabra? Todavía dura, fíjate que todavía tengo amistad con muchos de ellos, especialmente con Diego Latorre, ahora que vino el Chelo acá a Madrid y nos reencontramos con Úbeda, con el Mago Capria, con Matute Morales, todavía tengo una relación muy buena con todos ellos, con Pablito Michelini, también con todos, ¿no? ¿Cree que bajaron la palanca ese día en cancha Independiente? Porque terminaba en catástrofe eso. No sé, no creo, la verdad que no sé. ¿Le dio pena un poquito por un momento también de mucha ansiedad para mí, porque todo el mundo, cuando terminó eso que se apagó la luz, todo el mundo daba por ganador ya a Racing, y faltaban 45 minutos. Claro. Y si hubiéramos perdido hubiera sido un desastre. Yo lo pasé muy mal esos días previos a la continuidad, que fue 2 o 3 días después, ¿no? Y me imagino que hubo charlas en el medio con César Luis Menotti, o trató de no comunicarse con él en ese interín. No, sí, como siempre, ¿cómo que no? Por supuesto, somos amigos. Y bueno, y tratamos de ganar después cuando estamos en la cancha, pero eso no tiene, digamos que no hay por qué no ser amigos. Yo me acuerdo que los muchachos del 73 de Huracán comentaban que había una rivalidad como siempre muy grande con San Lorenzo, pero que ellos eran amigos, terminaban los partidos, iban a cenar juntos y salían juntos, que no tenía nada que ver, ¿no? Eso después se fue cambiando, ¿no? Lamentablemente ahora ya es muy difícil pensar una cosa de esa naturaleza, ¿no? ¿En España también se vive esa locura o es más atenuado que aquí? No, más atenuado, ¿no? En Argentina esa parte está exagerada, ¿no? Eso es una cosa
que habría que terminar con eso en Argentina, que habría que volver a lo que era antes, ¿no? Ya te digo, que eso ocurría de esa manera. Además, fíjate lo que era antes. El Pato Pastoriza fue jugador de Racing y entrenador de Racing y jugador y entrenador de Independiente. Cosa que ahora sería impensado, imposible, ¿no? Y no te digo cualquier jugador, un jugador de ese nivel, ¿no? Un gran jugador. Di Stéfano fue entrenador de River y de Boca. Pedernera también. Moreno jugó en River y en Boca. Y te estoy hablando de jugadores, digamos, que fueron símbolos en sus equipos. Ángel Tulio Sofa arrancó como técnico en Newell's. Eso no lo sabía, mirá. Sí, Claro, como técnico, como ayudante en Newell's Old Boys. Y sí, poco se recuerda. Incluso Menotti también tuvo un trabajo en Newell's antes de ser entrenador de Central, de Huracán. Claro, Menotti con el Gitano Juárez, fíjate. Sí. Listo. Bueno, Ángel, no lo molestamos más, sabemos que es tarde en España. La verdad, un verdadero placer, uno aprende cada vez que habla con un protagonista como usted. Y la verdad, un verdadero lujo para nuestra radio y un agradecimiento muy profundo de parte de todo el equipo de Ciudad Deportiva. Bueno, muchas gracias por llamarme y un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Ángel.